Santiago, muchísimas gracias por participar en Ciencia Su Merced. Los astrofísicos, los astrónomos todavía estudian el Sol y uno se pregunta, ¿todavía estudiando el Sol? ¿Hay algo más que aprenderle del Sol? ¿Por qué se estudia el Sol? Esa de hecho fue una de las preguntas que yo me hice cuando empecé a hacer el doctorado en astrofísica solar, que mucha gente decía, bueno, pero eso no es astronomía, porque la astronomía se hace de noche y el Sol pues está de día. Y luego entonces poco a poco me fui metiendo en la física del Sol y es muy interesante porque el Sol es el objeto astronómico en donde más física podemos aplicar, porque es una estrella que está muy cerca a nosotros, que tiene gran cantidad de procesos y eso pues implica que tenemos que estudiarla desde su interior, su atmósfera, sus efectos, y eso involucra muchísima física. Hay mucha física clásica, cuántica y muchas cosas incluso complicadas como la magnetohidrodinámica, que es un área en la cual muchos científicos famosos trabajaron y tuvieron que declinar porque es bastante compleja. Y lo que nos interesa más ahora mismo saber del Sol es cuáles son los procesos que dan lugar a la actividad solar. Ya tenemos algunas ideas, sabemos que el Sol tiene ciclos de 11 años en donde está más activo o menos activo, y a partir de ahí pues surgen tormentas solares o erupciones que técnicamente nosotros llamamos fulguraciones solares o eyecciones de masa de la corona solar, y esto afecta al clima espacial. Y esto es un tema bastante reciente. Antes la gente no hablaba de clima espacial, sino el clima que hace aquí en la Tierra. Pero ahora el clima espacial pues es un área importantísima de investigación porque de eso dependen las condiciones del entorno alrededor del Sol y también de la Tierra. Eso quiere decir que el Sol, cuando emite una gran cantidad de energía, radiación o partículas cargadas, pues esas partículas impactan contra los planetas. La Tierra afortunadamente tiene dos escudos protectores, uno es el campo magnético y otro es la atmósfera. Pero aún así se han dado casos de tormentas solares tan intensas que han afectado considerablemente la estructura de la magnetosfera terrestre y la atmósfera. El caso más famoso ocurrió en 1859. Un investigador muy reconocido en Inglaterra, un astrónomo, estaba mirando al Sol, obviamente con protección, no lo hagan sin utilizar un filtro, y se dio cuenta que había una región en el Sol que tenía un brillo descomunal. Y entonces el tipo dijo, oiga, que esto es raro, esto nunca nadie lo había visto antes, y empieza entonces a reportarlo. Y después de un día y hasta 2 días después de ese fenómeno se vieron auroras en muchísimas partes del mundo, auroras muy intensas. Imagínate, Carlos, que se vieron auroras en Colombia. No. En 1859, algo que parece absurdo, pero se encontró un registro histórico en Montería del 1 de septiembre de 1859 de ver auroras. Y es interesante porque probablemente estas auroras son las que se mencionan en el himno nacional. El escritor, el autor del himno nacional, era el gobernador de Panamá en esa época, y en Panamá también se vieron. Entonces probablemente él derrama las auroras, hace representación a las auroras que se ven caer como si fuera una cortina de arriba hacia abajo, y no a la aurora del amanecer que va de abajo hacia arriba. Entonces es muy interesante. ¿Y estos fenómenos solares tienen algún efecto sobre, digamos, los seres vivos o sobre, por ejemplo, la tecnología que tenemos? Porque a veces uno recibe la cadena de WhatsApp de los familiares. Ojo, porque va a haber este año una tormenta solar y todos los celulares van a dejar de funcionar. ¿Eso es carreta o...? Eso pasó en el 2012 con mucha más frecuencia porque había una profecía, una supuesta profecía de los mayas de que el fin del mundo era en el 2012 por una tormenta solar que iba a pasar así una lengua de fuego más o menos y arrasar con todos los seres humanos. Eso no va a pasar. Realmente las tormentas solares influyen principalmente sobre la tecnología satelital que hemos desarrollado. Es decir, lo que te acabo de comentar de 1859 no tuvo un efecto muy importante porque escasamente funcionaba el telégrafo en esa época. Pero de hecho el telégrafo se vino abajo en Estados Unidos en ese momento. Pero imagínate ahora, en donde tenemos miles de satélites, el primero lanzado en 1957, y a partir de ahí tenemos una tecnología satelital que controla absolutamente todo. La televisión satelital, las comunicaciones, sacar plata del banco, capturar Pokémones, y todo eso está controlado por satélites. Y si una tormenta solar llega e impacta con esos satélites, pues puede simplemente sacarlos y acabar con los satélites, y eso pues sería una catástrofe en cierto sentido para la humanidad. Se dice que una tormenta solar como la de 1859 generaría 10 veces las pérdidas del huracán Katrina, que ha sido una de las
tragedias más grandes de los últimos tiempos, pero no en pérdidas humanas, y esto es importante comentarlo porque la gente lo relaciona con muertos. No son muertos sino pérdidas multimillonarias, millones y millones de dólares, y es como si nos devolviéramos al pasado, cuando no habían satélites, no había cajeros, no había televisión satelital, no habían celulares, y eso pues cambiaría mucho la sociedad. Ese es el temor que se tiene actualmente. Y ahora cuéntanos un poquito sobre lo que tú estás haciendo, en particular tu investigación con el sol. ¿Qué estás haciendo? Bueno, primero aclarar que cuando uno estudia el sol tiene que de alguna manera centrarse en una parte del sol. O sea, el sol tiene tantas cosas que es imposible abarcarlas todas. Entonces hay gente que estudia el interior solar con técnicas parecidas a las que se utilizan en la Tierra para estudiar los sismos, a la sismología. Se llama heliosismología, y a partir entonces de fenómenos que suceden en la superficie solar uno infiere qué está pasando en el interior. Esto es interesante porque uno nunca jamás podrá ver el interior solar. La luz está atrapada en el interior solar y nunca podemos verla hasta que sale de la superficie, y de ahí para allá uno puede estudiar el sol. Entonces el interior solar se estudia solamente con métodos indirectos. Luego está la superficie solar. Eso es una superficie bastante delgada, pero que tiene una cantidad de procesos interesantes como convección. Y la convección es una forma eficiente de transportar la energía de la parte más de adentro del sol a la parte más externa. Y de ahí para allá el sol es como una cebolla, tiene capas, bueno, como una cebolla como la Tierra, sí. Tiene atmósfera, entonces tiene una atmósfera baja que se llama la cromosfera y tiene una atmósfera alta que se llama la corona. Esta la conocemos porque la corona es la que se ve normalmente en los eclipses solares totales de sol, sí. Y pues tiene una forma de corona, ¿no? Como si fuera el astro rey con su corona, pero la corona es muy interesante porque se extiende millones de kilómetros. De hecho, ahora mismo estamos viviendo en cierto sentido en la corona solar. Mi investigación se centra en estudiar los fenómenos que ocurren en la superficie y la atmósfera baja del sol, y es la interacción entre el campo magnético y el plasma solar. El plasma es un estado de la materia y el 99% del universo está en estado plasmático. Pero si tú sales ahora a la calle y le preguntas a alguien qué es plasma, de pronto te va a mencionar un televisor. Yo iba a pensar los cazafantasmas, ectoplasma. El ectoplasma. Raymond, look at this. Ectoplasmic residue. Pues resulta que el plasma, que no es tan conocido aquí en la Tierra, porque aquí en la Tierra casi lo único que tenemos es sólido, líquido y gaseoso, pero en el universo el 99% es plasma. Las estrellas son plasma, prácticamente todo lo que conocemos afuera es plasma. Y por eso deberíamos saber con propiedad qué es plasma, ¿no? Si a alguien le preguntaran en la calle qué es plasma, pues el 99% de todo el universo está en un estado plasmático. Entonces yo estudio las interacciones del campo magnético del Sol con el plasma, que dan lugar a fenómenos explosivos, donde se libera muchísima energía. O sea, en el Sol en cada segundo están sucediendo explosiones de todo tipo en su atmósfera, y esas explosiones calientan la atmósfera solar y liberan energía que, si ocurre un evento como la tormenta solar perfecta de 1859, pues tendría consecuencias directas sobre nuestra sociedad tecnológica. Fantástico. Entonces tú estás estudiando, si entendí bien, es como los procesos que generan la energía solar, pues sí, básicamente. Sí, que generan cierto tipo de energía solar, sí, a partir de interacción de plasma con campo magnético. Anécdota científica. Tal vez recuerdo una, y es cuando llegué a un observatorio solar que queda en California, que en este momento es el observatorio solar más grande del mundo. Allí estuve 2 años, y lo primero que me advirtieron cuando llegué al observatorio fue ver una placa gigantesca que había sido quemada porque habían cometido un error de 1 segundo, y la luz del sol le dio directamente a esa placa, y en 1 segundo se derritió completamente esa placa del telescopio, y el telescopio estuvo cerrado bastante tiempo por una imprudencia, ¿no? Entonces ir a trabajar allí pues también era un poco, generaba un poco de ansiedad y de miedo, porque no sabes en qué momento puedes causar un desastre y acabar con un proyecto o un instrumento de millones de dólares. Menos mal no era eso que uno está mirando con el ojo, sino. Por último, pues quiero invitarlos a la iniciativa de comunicación científica que tú tienes. ¿Dónde pueden acceder a ella? Es con la Universidad Nacional de Colombia, se llama. Sí, tenemos una iniciativa que está en YouTube, en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Colombia, y se llama Yongaritmo y los polinomios. Se trata de las historias de un estudiante que se llama Yongaritmo y de cómo esas historias de vida se relacionan con la ciencia. Y él empieza a preguntarse cosas sobre su día a día,
problemas, etcétera, que los puede solucionar o puede darle respuesta a partir de la ciencia. Así que los invito todos los domingos a las 4 de la tarde, un nuevo capítulo de Yongarismo y los polinomios. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.